Los saludo con mucho cariño. Vamos a continuar con el tema del lenguaje corporal y estas cápsulas que son muy interesantes. Hoy platico con ustedes de distintos temas. Lo trataré de hacer ágil. A ver, el primero es descubrir y preguntarnos si hay gestos congénitos, si nacemos los seres humanos con cierta carga genética que nos predisponga a mostrar gestos desde el mismo momento del nacimiento. Quiero decirte que hay un investigador muy famoso llamado Paul Ekman que tiene una teoría muy interesante acerca de los gestos que los seres humanos hacemos con la cara, con el rostro, y gestos que transmiten las emociones. Fíjate que Paul Ekman fue a investigar, hizo una investigación profesional, fue a investigar a cinco culturas distintas en el mundo. ¿Y qué descubrió Paul Ekman? Él descubrió que efectivamente en estas 5 culturas diferentes hay ciertos gestos congénitos. Desde el nacimiento los seres humanos presentamos los gestos. Gestos que sobre todo transmiten emociones. Las 6 emociones universales de las que habla Paul Ekman y que inclusive estas emociones universales de las que habla el autor han sido motivo para que se hagan series de televisión. También está una película de caricaturas basada en las 6 emociones básicas de Paul Ekman. La película se llama Intensamente en español y es una película muy famosa, Inside Out, que tiene que ver con las 6 emociones básicas universales. La ira, la tristeza, el desagrado, la alegría, en fin. Son 6 emociones básicas universales. Pasamos de los congénitos desde el nacimiento a los universales. Quiero decirte que no todos los gestos se repiten en las distintas culturas que hay en el mundo. Y aquí es en donde hay que poner mucha atención. Sin embargo, hay gestos que sí resultan universales. Gestos que sí se repiten en los seres humanos, por lo menos en distintas culturas diferentes. Por ejemplo, este gesto de enseñar los dientes, ¿no? Dicen por allá pelar los dientes. Este gesto de pelar los dientes, lo que nos está comunicando y tiene que ver mucho con el desagrado, con la molestia, inclusive en algunas culturas que se repite, el entendimiento de este gesto tiene que ver con el deseo de pelear, de reñir, ¿no? Cuando alguien pela los dientes, sin duda nos está mostrando molestia, desagrado e inclusive que quiere pelear, ¿no? Tenemos por ahí a alguien que no le gustamos y pelamos o nos pelan el diente. Ese es un gesto universal. Otro gesto universal, encogerse de hombros. Es curioso, ¿no? Es encogerse de hombros cuando en realidad los hombros se elevan y lo que se achica o se encoge, pues es el cuello y la cabeza, ¿cierto? Cuando le hacemos así, y sobre todo si mostramos las palmas de la mano, ¿no? Que estamos así, sí significa que estamos, ciertamente desagusto, pero sobre todo nos está comunicando sumisión. Una persona sumisa es aquella que tiende a encogerse de hombros. Y si muestra las palmas, aún más. Entonces, 3 reglas para interpretar correctamente el lenguaje corporal. La primera regla es saber observar lo que se llaman gestos agrupados. Mira, así como existe en el lenguaje verbal las palabras, y por lo menos 3 palabras nos dan una frase, para poder entender además el significado de la frase y de las palabras, te quiero decir que en el lenguaje corporal es exactamente lo mismo. El lenguaje corporal, para poderlo saber hacer, la lectura del lenguaje corporal, tenemos que aprender a leer las frases corporales. ¿Y qué necesitamos? Por lo menos 3. Por lo menos 3 gestos o palabras, si habláramos del lenguaje verbal, 3 palabras continuas, 3 gestos continuos, congruentes, para poder decir que tal o cual circunstancia se refiere a tal o cual lectura del cuerpo. El lenguaje corporal, como el lenguaje verbal, tiene que presentar por lo menos 3 gestos continuos para poder detectar que alguien verdaderamente nos está comunicando algo. ¿Qué tal si yo me rasco ahorita así? Hay quienes dirían, bueno, es que está mintiendo, ¿no? O hay quienes dirían, es que se siente incómodo, sí, pero a lo mejor también significa que tengo caspa, o a lo mejor también significa que tengo un piojito,
¿no? Entonces, es importante que no solamente nos quedemos en estamos observando a alguien que nos está hablando y le hace así, y entonces inmediatamente decimos, nos está mintiendo. No, por lo menos 3 gestos presentándose al mismo tiempo continuos para poder saber interpretar y entonces definir lo que significaría ese tipo de lenguaje corporal. Hay que buscar congruencia, esa es la segunda regla para poder interpretar el lenguaje corporal o el cuerpo. Congruencia, ya lo decíamos la semana anterior, entre los gestos del cuerpo y lo que expresamos con la boca. Me regreso un poquito a la regla anterior, el gesto de valoración crítica. Este gesto lo van a reconocer inmediatamente. Dedo índice en la mejilla, este dedo sujeta la barbilla y otro dedo tiende a tapar la boca. Cuando hacemos este gesto, quiere decir que estamos haciendo una interpretación crítica, que estamos a la defensiva y que tendemos a no creer lo que alguien nos está diciendo. ¿Cierto? ¿Reconocen este gesto? Bueno, este gesto se le llama de valoración crítica. Pero a veces, ¿qué pasa? Digo, no me alcanzo a ver, pero a veces cruzamos el brazo, ¿no?, para hacer el gesto de apreciación crítica. Tenemos el brazo cruzado. Bueno, si presenta esto acá, más brazo cruzado, pero también, díganme si no, tendemos a cruzar la pierna. Entonces, cruzamos pierna, cruzamos brazo y ponemos índice sobre la mejilla, sujetando la barbilla y tapando la boca. ¿Se dan cuenta cómo hay 3 gestos? Hablábamos de la primera regla que eran por lo menos 3 gestos. Ahí están los 3 gestos. Quiere decir que entonces esa persona sí está haciendo una valoración crítica, está a la defensiva y quizá de arranque no cree en lo que otra persona le está diciendo. Así es como tenemos que aprender a leer el cuerpo. Vamos a seguir platicando de lenguaje corporal en próximas semanas. Les mando un fuerte abrazo. Les recuerdo mi nombre, soy Cristian Gutiérrez. Adiós.